vamos a llegar a lo que es prácticamente la formación de la Iglesia Católica dentro del contexto de Occidente. Vamos a ver si puedo sintetizar todo lo que hemos dicho. Saben que la Iglesia inicialmente se origina en Jerusalén. Desde Jerusalén empieza a tener toda su fuerza eclesiástica por prácticamente en el primer siglo, en el segundo siglo, la fuerza eclesiástica de la Iglesia está en Jerusalén. Luego esta fuerza empieza entonces a desarrollarse en medio de los creyentes gentiles y empiezan a darse una serie de ciudades y de comunidades donde el obispado o los dirigentes de la Iglesia empiezan a ser dirigentes fuertes. Luego de eso, desde luego, la Iglesia entra en su vínculo y en su relación con el Imperio Romano, pero aún así Roma no es la ciudad que viene a dirigir la vida de la Iglesia, sino más bien la vida de la Iglesia está siendo dirigida por otras ciudades que están precisamente en el otro lado del poder del imperio, que es en el lado de Constantinopla, en el lado del imperio oriental romano. Y no es hasta básicamente ya para el siglo V que entonces la Iglesia, el imperio romano, empieza a perder fuerza, empieza a perder esa visión imperial, y entonces como consecuencia de ello unos pueblos extraños empiezan a acercarse a las fronteras del imperio romano. Y después señalamos entonces, y esto yo estoy dando unos saltos enormísimos, ¿no?, pero es para que nos pongamos en ese contexto. Entonces después señalamos que el imperio oriental empezó a debilitarse, y como resultado del debilitamiento del imperio oriental, entonces el imperio occidental empezó a tratar de desarrollarse bajo la sombrilla del imperio oriental, pero consciente de que el imperio oriental no le puede proteger con las garantías imperiales con las que antes le protegía. Después señalamos que eventualmente a esto la figura de el Papa empieza a ser vista entonces como la figura preponderante, la figura que empieza entonces a ocupar una posición política y religiosa, dado el caso de que estos pueblos circundantes germánicos, los ostrogodos, los visigodos, los godos, los lombardos, empiezan a hacer su incursión para entrar al imperio, y desde luego de alguna manera los cristianos de Occidente se ven en la obligación y en la necesidad de enfrentarlos y de alguna manera evitar que ellos se impongan. Desde luego, la figura preponderante dentro del papado, en ese sentido, lo fue Gregorio, y fue lo que discutimos la semana pasada. Y dijimos que Gregorio jugó un papel importantísimo dentro del papado de la Iglesia, porque Gregorio llamó a su desarrollo teológico, él lo llamó un desarrollo al amparo de la teología agustiniana, pero con una interpretación muy particular que él daba
a toda la teología agustiniana. Y esto trajo como consecuencia entonces que se desarrollaran una serie de teologías dentro de la Iglesia que hasta el día de hoy, dentro de la Iglesia Católica, que hasta el día de hoy todavía existen. Y desde luego, pues todo eso pues se debe precisamente a la figura de Gregorio. Gregorio malinterpretó algunas de las postulaciones teológicas de Agustín y otras mera y sencillamente nunca las utilizó. Y esto trajo a su vez un desarrollo sobre otro desarrollo sobre otro desarrollo que al final lleva a la Iglesia cristiana a una experiencia dolorosa y triste, que es la experiencia del siglo XVI, que se conoce como el tiempo del oscurantismo. Desde luego, hoy todavía estamos entre el siglo VII y el siglo VIII, así que más vale que no se enfermen ni se mueran, porque nos falta 8 siglos, ¿verdad?, para llegar ahí. ¿Y el concilio de Trento, qué siglo será? El de Trento. No, el de Trento es más adelante, mucho más adelante, sí. Pero no, todavía faltan otros concilios que tenemos que discutir. Los papas que siguieron a Gregorio, pues, se mostraron incapaces de continuar su obra. O sea, Gregorio vino a ser, con el respeto a su figura, ¿te han oído hablar de esa expresión que dice que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Pues en medio de una ausencia total de pensadores en el campo teológico, Gregorio vino a ser entonces ese político hábil, ese político diestro, ese hombre de iniciativa extraordinaria, que vino en gran medida entonces a llenar el vacío del intelectualismo, de la capacidad teológica que hacía falta dentro de la Iglesia. El siglo VI y el siglo VII fueron siglos de mucha ignorancia, y vamos a ver inclusive algunas de las ignorancias que ya se daban en ese tiempo. Desde luego, a lo que favorecía a Gregorio era su valentía, y lo que favorecía a Gregorio era que había sido educado prácticamente bajo el imperio de Constantinopla, y había servido dentro del imperio de Constantinopla. O sea, el hombre era un excelente político, sabía manejar muy bien el campo político, y desde luego cuando viene a Roma y se ubica como papa romano, pues tiene la gran ventaja de ser un excelente y un extraordinario administrador. Claro, hay un vacío político en Occidente, hay un vacío político en Roma, porque el imperio de Constantinopla ya no podía solventar ni moral, ni social, ni económica, ni política, ni militarmente podía solventar al imperio occidental. Por lo tanto, la figura del Papa se convirtió en la figura más importante, y de hecho por eso le llamaban papá. Es el papá, es la figura importante en ese momento, y por consiguiente siendo él la figura más importante y teniendo toda esa gran capacidad y todo ese gran liderazgo que tenía, pues sin lugar a duda llegó a encumbrarse como el líder indiscutible de ese momento dentro de la Iglesia de la cristiandad. Una vez él muere, vino como papa Sabiniano. Sabiniano no le llegó a los tobillos al papa Gregorio. Todo lo contrario, hizo cosas nefastas, hizo cosas que Gregorio jamás hubiera hecho, como por ejemplo, Gregorio regalaba el trigo. Sabiniano empezó a venderlo. Para que tengan una idea, ¿no?, de el otro polo, ¿no?, del papado, con la persona de Sabiniano. La gente empezó a quejarse, y desde luego, pues siendo Gregorio un papa tan excelente en el campo administrativo, que logró levantar la economía de Roma,